Muy buenas tardes, les saluda el ingeniero Fernando Leiva de la clase de Estructuras de Concreto 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Cortés, en Honduras. El tema a abordar hoy es escaleras. El diseño arquitectónico de una escalera debe cumplir la funcionalidad, seguridad, estética en la circulación vertical. La escalera es un elemento arquitectónico fundamentalmente que permite la conexión vertical entre diferentes niveles. Como lo dijimos anteriormente, su diseño debe garantizar seguridad, funcionalidad, comodidad y armonía con el espacio arquitectónico. Una buena escalera no solo cumple su función, sino que también aporta valor estético al proyecto. Un buen diseño de una escalera ayuda a aumentar la plusvalía de una vivienda, o en el caso de una residencia o centro comercial. Los componentes de una escalera. Los componentes de una escalera tenemos lo que son los pasamanos, que es donde la persona se apoya para poder subir, los barandales, que es lo que sostiene al pasamanos, la huella y la contrahuella. En las dimensiones claves para el dimensionamiento de una escalera está lo que es la huella, que es el elemento, la dimensión horizontal del paso, la contrahuella, que es la dimensión vertical. Si vemos una vista en planta, vamos a tener lo que es la escalera, vamos a tener una dirección de flujo, el número de pasos, normalmente vamos a tener un descanso. El descanso, como se puede ver en el isométrico como en la planta, es un espacio más amplio donde permite al usuario, como la palabra dice, descansar si el desarrollo de la grada es muy grande. En las dimensiones recomendadas tenemos la contrahuella entre 15 y 17 centímetros y medio, un ancho de una huella de aproximadamente de 28 a 32 centímetros, un ancho mínimo de 90 centímetros para vivienda, 120 para accesos públicos. Estos son espacios libres. La altura mínima es de 2.10 metros, pendientes recomendadas entre el 25 y 35 grados. Vamos a ver la fórmula de Blondel, que es para garantizar la comodidad de la escalera. Si dos veces la contrahuella más la huella está entre 63 y 65 centímetros, entonces significará que la grada es cómoda. Los tipos de escalera pueden ser rectas, en L, en U, helicoidales y caracol. Cada una de ellas pues tiene sus ventajas y se van a adaptar en función de los espacios que se tengan para el desarrollo de la grada. Los criterios de diseño: tenemos seguridad, debe cumplir con todas las normativas para evitar accidentes. Eso incluye los tamaños, el tipo de barandal, etc. Funcionalidad: dimensiones adecuadas para un uso cómodo y eficiente. Confort: la relación óptima entre la huella y la contrahuella para un paso natural. Y estética: como se mencionó anteriormente, la escalera debe integrarse armónicamente al diseño arquitectónico. Los procesos de diseño: vamos a analizar, se valorarán los espacios, las necesidades y el flujo de circulación. Los dimensionamientos: aplicaremos las proporciones de las normas para definir la huella y la contrahuella y sus anchos. En el diseño se seleccionará el tipo de escalera más adecuado para el proyecto y al contexto arquitectónico. Verificación: comprobar la seguridad, comodidad y cumplimiento de normativas. Y por último, el desarrollo de los planos y detalles constructivos. Ahondando más en los tipos de escaleras, pues tenemos escaleras rectas, un solo desarrollo. En este caso, pues no hay muchos pasos y por lo tanto no ocupa un descanso. Escaleras en L, se adecuan al espacio. Escaleras en U. Escaleras helicoidales, como lo vemos en la imagen. Escalera en caracol. Escalera curva, son muy elegantes y muy agradables a la vista. Hay escaleras flotantes como de pasos, estructuras de metálica, escaleras con vidrio, escaleras para exterior, escaleras monumentales y escaleras de emergencia. Hay una gran variedad de escaleras y tipologías y pues cada uno tiene sus bases para el diseño.
como hablamos, el descanso, pues el descanso ayuda a que las personas agarren energía para poder seguir con el movimiento. Entonces, un descanso normalmente no se coloca en función del número de pasos horizontales, sino se define en función de la altura. Entonces, se especifica alrededor de unas 16 contrahuellas para obtener un máximo de diferenciamiento de altura de 3.6 metros. Entonces, dependiendo de qué tan alta sea la grada, pues así serán el número de descansos que vamos a tener. Como se mencionó anteriormente, depende mucho de la altura, no de su longitud. En resúmenes claves, no debemos exceder la longitud máxima del tramo sin descanso. Usar descansos en cambios de dirección es importante para la seguridad y comodidad del elemento. La profundidad del descanso debe ser igual al ancho de la escalera y mínimo de 1,20 en espacios públicos. Los descansos deben ser seguros, antideslizantes y fáciles de transitar. En el diseño de escalera, los códigos de construcción normalmente no limitan el número de huellas o peldaños, sino que la altura vertical. En el IBC del 2021, en la sección 1011.8, establece que la escalera no debe tener una elevación vertical mayor a los 3.66 metros o 12 pies entre descansos. Las conclusiones: el diseño de una escalera debe equilibrar la seguridad, funcionalidad y estética. El cumplimiento de las dimensiones y normas garantizan la comodidad y seguridad en su uso. La elección del tipo de escalera debe corresponder a las necesidades del proyecto y al espacio disponible. Una escalera bien diseñada mejora la experiencia espacial y aporta un valor arquitectónico. El diseño de gradas de concreto armado o concreto reforzado, pues como se mencionó en clases anteriores, en el diseño de concreto pues chequeamos varios elementos. Pero normalmente una grada será más una losa inclinada que transmite las cargas hacia vigas, muros o descansos de apoyo. La escalera se analiza como una losa, el espesor se mide perpendicular a la losa inclinada y todos los peldaños deben conservar la misma geometría. ¿Por qué deben conservar la misma geometría? Cuando una persona empieza a subir la escalera, pues automáticamente su cerebro programa el paso. Si hay un paso más grande o más pequeño que otro, pues puede provocar un accidente del usuario. La geometría de la grada, recordando lo que se vio anteriormente, vamos a tener huella, contrahuella, espesor de losa, descanso y ancho de escalera. Las cargas, el peso propio, peso del peldaño, los revestimientos, repellos y acabados en general. Vamos a hacer un ejemplo en el cual se requiere calcular una grada para un diferencial de altura de 2.8 metros. Vamos a calcular el número de contrahuellas. Como mencionamos, los parámetros de la fórmula de Blondel, pues 2 veces la contrahuella más la huella deben dar aproximadamente entre 63 y 65 centímetros. La contrahuella debe estar entre 17 y 18, que habíamos hablado de 17.5 como límite estándar máximo. La huella ideal debe andar entre 27 y 30, un mínimo normativo de 25, pero 25 pues resulta ser un poco incómodo. Recomendamos usarlo entre 28 y 33 centímetros. Al hacer el cálculo, un diferencial de altura entre los 17 centímetros y medio, tenemos que tener 16 contrahuellas para poder accesar al segundo nivel. Al hacer el cálculo, podemos revisar que nuestro cálculo van a ser de 65 centímetros. Una huella o una relación que es perfecta para la comodidad es una relación que mide 64 centímetros.
Si hubiéramos podido dejarlo entre 17 y 30 centímetros hubiera sido un elemento perfecto. Pero no significa que no cumpla. ¿Por qué? Porque estamos dentro del parámetro, ya que nos da 65 centímetros. Una vez que tengamos ya definido la altura de la huella, de la contrahuella y la profundidad de la huella, definimos la tipología. En este caso definiremos una tipología de grada tipo U. Para calcular las dimensiones en planta, pues como es una U, la mitad del tramo será un tramo, por decirlo así, y eso nos daría 7 contrahuellas. ¿Cómo lo definimos? Pues básicamente si lo vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, que son 16 contrahuellas, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huellas, que es lo que vemos aquí. Y ahí acabamos de definir en planta los requerimientos funcionales. Como tenemos un ancho de 1 metro, el descanso debe medir por lo menos 1 metro también. No podemos hacer una reducción. Si lo vemos en elevación, pues para llegar al descansado ocuparíamos 1.4 metros, con 8 contrahuellas como se ve en el esquema. Las condiciones de apoyo, en este ejemplo, supondremos que el apoyo se hará a través de vigas o paredes perimetrales en todas sus dimensiones, como se muestra en esta imagen. Esto simplifica el diseño de la losa, ya que la complejidad de la transferencia de carga lo hará directamente el sistema de entrepiso o vigas. Para el espesor de la escalera, pues recordemos que las escaleras son losas inclinadas y se deben respetar los conceptos de losas vistos anteriormente. La escalera de tipología se diseña con una franja de 1 metro de ancho. El flujo de análisis, verificar si trabaja en una o dos direcciones, calcular la relación A sobre B, el cálculo de espesor, con ello cálculo de cargas, cálculo de momentos, cálculo de acero y proporcionar el detalle. Si tenemos la planta, definimos losa 1, 2 y 3, como se muestra en el esquema. Empezamos y sabemos que A es el lado corto, B es el lado largo. Por practicidad vamos a decir que AB es la relación A sobre B. La longitud 1 será la longitud inclinada del tramo de la losa 1. Y empezamos a calcular. Nuestro ancho de la losa es de 1 metro, por una longitud 1 de 2.54, nos da una relación de 0.396. Los espesores, según la norma, para simplemente soportada, tendríamos estos espesores definidos según la norma. En nuestro caso, la viga trabajará en su lado más corto, o la losa trabajará en su lado más corto, haciendo que el apoyo esté llegando a las dos vigas más largas. Este triángulo considera que no tenemos continuidad de losa, recordemos que es una grada, para este lado y para este lado no hay continuidad de losa, y por lo tanto vamos a usar un espesor de L sobre 20 porque es discontinuo, como L simplemente soportada, como se muestra en el esquema. Para la losa 2, sabemos que la relación A sobre B es 0.5, cuenta con 4 apoyos y por lo tanto esta losa trabajará en 2 direcciones. Con la normativa antigua sabíamos que el espesor era igual a el perímetro en 380, dando un valor de 0.033. Si aplicamos la norma ACI actual vigente para losas en 2 direcciones, normalmente nos basaremos en el concepto de que alfa m fm es mayor que 2, porque estamos suponiendo que la losa es menos rígida que las vigas, o dicho de otra forma, las vigas son mucho más rígidas que el valor de la losa. Si suponemos que los materiales son 4200 para el acero y 210 para el concreto, y definimos que LL es la longitud libre mayor y LC es la longitud libre menor, vamos a definir un factor beta, que en este caso va a ser la longitud grande entre la longitud pequeña. Luego calculamos el espesor con esa expresión convertida para poderlo usar en kilogramos por centímetro cuadrado.
y obtenemos un valor de losa de 0.011, que es mucho menor al que se usaba anteriormente como perímetro en 380. Observando que la fórmula de perímetro sobre 180 sigue siendo viable, no obstante, pues requiere espesores mucho mayores. En la misma normativa indica que el espesor mínimo de esa losa no puede ser inferior a 3.5 pulgadas, que equivalen a 8.89 centímetros. El T equivalente sería de todos los espesores calculados, calcular el mayor, nos da ese valor, pero nosotros usaremos 9 centímetros por praxis. Cálculo de cargas. Una vez que ya tenemos definido el espesor del sistema, procedemos a calcular el peso de la losa, peso de acabados. Una carga muerta adicional es el peso del peldaño. El peso del peldaño se calcula en función del área de la sección que vemos ahí en el corte transversal de la grada. Con la contrahuella y la huella calculamos la hipotenusa que vemos acá, como se muestra. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular un peso de peldaño. El área del triángulo mostrada entre la longitud inclinada nos ayudaría a repartir el peso de peldaño por unidad de área. Con ello calculamos la carga muerta del sistema con la carga viva, calculamos la carga última. Las cargas tendrán dos valores. En el descanso no hay peldaño. En las losas inclinadas sí hay peldaño. Pero para simplificar el cálculo usaremos la misma carga para ambos escenarios. El cálculo de momento en la losa de un sentido, pues tenemos en los extremos no continuos la carga última por la longitud al cuadrado entre 14. Y para el momento positivo, primer tramo, carga última por L cuadrado entre 9. Para los momentos de losas en dos direcciones usaremos como fuente el diseño estructural de concreto de Arthur-Nilsson, 12ª edición, la cual se usarán en los cálculos de momentos por factores. Entonces tiene la tabla 12.3 para elementos de carga muerta más carga viva, 12.4 para factores para carga muerta nada más, 12.5 para carga viva únicamente. La losa 2 es una losa que va a trabajar en dos direcciones porque su relación A sobre B es igual a 0.5. Discontinuo, discontinuo, discontinuo y continuidad en este segmento. Entonces esto va a ser un caso número 2.6. Para aumentos negativos de la tabla, factor relación A sobre 0.5, calculamos nuestro momento último tal como lo especifica la expresión, que sería el valor del CA, coeficiente para el lado A, negativo, W es la carga última y la longitud A al cuadrado. El factor se saca de la tabla y lo mismo para momento negativo. En este caso no hay momento negativo porque en el sentido B no hay continuidad, por eso estamos usando el caso 6. Entonces el momento negativo en B no existe. Usando las dos tablas para momento positivo, recordando los valores de carga, calculamos los valores de esta manera. 1.4 la carga muerta por la longitud al cuadrado, por el factor de carga muerta, más 1.7 de la carga viva, por la longitud al cuadrado, por el factor de carga muerta. Carga viva, perdón. Carga muerta, carga viva. Lo mismo en la otra dirección, lo que va a cambiar es que usamos la longitud en B y los factores correspondientes para carga muerta, para carga viva. Como no hay que balancear momentos, entonces hacemos una corrección de momento negativo en A, un tercio del momento positivo, y lo mismo para el momento negativo, un tercio del momento negativo. Sacamos el diagrama de momentos no balanceados, pero como no hay unión de momentos, no se unen. Una vez que ya tengamos definidos los momentos, hacemos el cálculo de A0, los factores de la cuadrática, calculamos un D del sistema, que recuerden, le restamos el recubrimiento, la mitad de la barra, cortemos un D. Con ello, calculamos los momentos y calculamos los aceros. Todos los aceros están por debajo de 1 centímetro cuadrado. Cuantía mínima para losas de concreto, según la norma, tenemos para valores de 40 o 50 grados del refuerzo de acero, un RO mínimo de 0.002.
para valores de 4200, o sea, grado 60, valores de .0018. Valores mayores a eso, pues la expresión que se muestra. Con ello preparamos una ecuación, obtenemos que nuestro valor de ρ es .0018, ya que nuestro Φ es 4200. Con ello calculamos un ρ mínimo, que sería el ρ mínimo por 100 por el espesor del sistema. Eso nos daría nuestro acero mínimo. Como vemos, ninguno de los aceros es mayor o igual al acero mínimo. Por lo tanto, todo se arma con acero mínimo. Los detalles, todas las barras no pueden terminar en punta. Tienen que terminar, según la norma, con una escuadra de 12 veces el diámetro de la barra. Recordemos, tenemos momento positivo en esta dirección. Momento positivo en esta dirección, pero este es acero mínimo en las losas inclinadas. Este es por acero positivo, momento negativo, 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 negativo y negativo. Aquí no hay porque no es una losa en dos direcciones. La separación mínima debe ser 3 veces el espesor del sistema, es lo más que lo puedo separar, o lo que me dé el cálculo del acero mínimo. Entonces, este cálculo me da 27 centímetros. Lo usamos con 25 por practicidad, ya que 27 no es múltipla de las dimensiones que tiene la losa. Ahora vamos a generar un segundo ejemplo, donde cambiamos las condiciones de apoyo. Como solución, pues lo primero es calcular la longitud inclinada, que ya la habíamos calculado anteriormente, porque estamos usando los mismos datos del problema. Lo único que hicimos es cambiar las condiciones de apoyo. La idealización sería de esa manera, teniendo una longitud total de 3.52, que es la longitud de aquí, hasta llegar acá. Como solo tenemos dos condiciones de apoyo, la losa va a trabajar en un sentido. Para calcular el espesor usaremos únicamente la longitud inclinada, y eso nos daría .15. Por practicidad lo pasamos a 11 centímetros de espesor. En un sistema con el nuevo espesor calculamos un peso de losa, el acabado. El peso del peldaño usamos el que se calculó anteriormente y obtenemos un valor de carga última de 1303. Con ese calculamos los momentos, porque tenemos no continuo 14, positivo 9 y continuo 10. Con ello calculamos los aceros, dando valores de 409, 655 y 583. Usando variedad media tenemos separaciones de acero de .31, .19 y .218. Para el acero mínimo usamos variedad de 3 octavos teniendo .33. En el detalle, lo que está amarillo es lo que dio el cálculo y lo que estamos colocando está en negro. El acero por temperatura nota 33 lo vamos a usar con 30. El número del bastón negativo, el WL14 nos dio 31.4, usamos 30. El acero positivo lo hacemos corrido y nos dio 19.4, lo bajamos a 15, igual que acá. El extremo de WL cuadrado sobre 10 nos dio 21.8, lo dejamos a 20. Lo importante del detalle son las esquinas. Hay que dejar los elementos pasados para que se forme una especie de nudo rígido y que la grada pueda trabajar como lo hemos enunciado. De ahí tenemos el ejemplo número 3, que va a ser diseñar lo que vemos en la foto. En este caso es una escalera flotante de 1.20 metros de ancho. Pues como se ve en la imagen, lo que tenemos ahí es un elemento que está completamente anclado a la pared y está actuando como que estuviera en voladizo. Calculamos el espesor. Para un elemento en voladizo, el espesor L sobre 10 nos da 12 centímetros. El espesor del concreto, el peso volumétrico del concreto por ese espesor, por 30, nos daría la carga, más el acabado por .30. Lo que hicimos es que la carga por unidad de área la transferimos en los 30 centímetros de ancho tributario y nos daría un valor de carga muerta de 104. La carga viva empleando el mismo sistema serían los 350 por .30. Y esto nos podría dar un momento por carga móvil de ese valor. No obstante, los valores de carga viva para ese tipo de casos
lo especifica porque las áreas son grandes. En nuestro caso, fácilmente nosotros podemos llegar a tener una persona de 150 kilogramos en la orilla o una persona que con un peso que lleve llegue a ese valor. Eso nos daría más o menos 330 libras. Como vemos, el momento que provocaría esta carga es mucho mayor a lo que especifica la norma. Por lo tanto, es más crítico el efecto de una persona. Usando el cálculo de solicitaciones, calculamos nuestro momento último y nuestro cortante último. Con el momento, procedemos a calcular todos los datos que se calculaban anteriormente, el A, el D de peldaño, el B3 y el C3. Con ellos calculamos el acero. El peldaño lo trataremos como viga, 14.1 sobre el FY, por la base por el peralte. Entonces nos da un acero mínimo de 0.89. Tanto el de arriba como el de abajo se cumplen con 2 de 3 octavos. Revisión de cortante. Tenemos un revisión de cortante 0. F' FIB. El FIBC va a ser igual a 0.85 por el 0.53 por la raíz cuadrada de F'C por la base por la altura. Eso nos da un valor de 1700 kilogramos versus 480, cumple. Como lo vamos a tratar como viga, pues el elemento, el espaciamiento máximo del anillo debe ser de medios, que nos da 4 centímetros. Por lo tanto, lo que tenemos es un peldaño de 0.30 de ancho, 0.12 de alto, 4 número 3 arriba, por el acero calculado, porque el fuladicio trabaja arriba, y el de abajo son 4 número 3 por el acero mínimo. Y ahí tenemos ya el armado del peldaño. Con eso concluimos la clase de gradas. Gracias por su atención.